Les bendiga a todos en esta mañana. Amén. Les doy la bienvenida a Crosspoint Español. Estoy mucho mejor que el lunes pasado. Lo que me queda es congestión. Así que gracias por orar por mí. Si nos visita por primera o segunda vez, le damos una bienvenida muy especial. Yo soy el pastor titular aquí en Crosspoint Español. Mi nombre es Miguel Medina. Espero tener la oportunidad de saludar y compartir con ustedes. Qué bueno verlos aquí en esta mañana. Me alegro mucho de ver más personas que la semana pasada, porque la semana pasada yo estaba seguro que iba a vaciar la iglesia con el tema que discutí. Pero si no lo hice la semana pasada, seguro lo hago hoy. Bueno, en estas últimas, no, pero la voy a vaciar y se lo merecen, porque cuando cantaron esa tercera canción, yo empecé a aplaudir a lo último y la iglesia me dejó solo. Yo no sé si usted se dio cuenta, yo estoy mirando, yo los perdono. En estas últimas semanas hemos estado haciendo un reinicio de principio de año a través de esta miniserie, Distintivas. El propósito de esta miniserie, la cual termina hoy, es que estemos familiarizados con las doctrinas que nos distinguen como iglesia. Doctrinas que han distinguido gran parte de la iglesia protestante históricamente, pero las cuales en los últimos 100, 200 años, gran parte de la iglesia se ha apartado. De manera que ahora, aún en las iglesias protestantes, afirmar estas doctrinas nos pone en la minoría. Pero, amada iglesia, estas enseñanzas no solo son históricas, son fieles a la Escritura. Nosotros comenzamos cubriendo la doctrina de la elección. Y después de eso cubrimos la doctrina de la continuidad de los dones espirituales. Entonces, el domingo pasado, discutimos la doctrina del complementarismo y, bueno, cada semana estoy buscando ser más controversial que la pasada, pero yo le prometo que esa es mi intención. Así que les voy a presentar el tema de esta mañana de la manera siguiente. Cuando yo era niño, hace 10 años, algo así, ¿verdad? Me refiero a la década de los 70. El primero que diga es a rayo. Cuando yo era niño, los productos favoritos para desinfectar las heridas eran o el yodo o el mercurio. Esas eran las opciones. ¿Quién se acuerda? Pues, ¿qué sucede? Cuando yo sufría una cortada, yo estaba desesperado porque me untaran mercurio y no yodo. Porque el yodo ardía. El problema es que los padres saben que la medicina efectiva es la que arde. Pues el tema que vamos a cubrir en esta mañana está relacionado con otro tipo de medicina que arde, la disciplina que la iglesia administra. Un tema difícil, un tema por los cuales muchas personas se sienten heridas. Pues, sin embargo, esta mañana yo quiero decirte que la iglesia es la herramienta principal que Dios usa para establecer su reino en la tierra. La iglesia es la herramienta principal, la institución principal que Dios usa para establecer su reino en la tierra. No hay otra institución que pueda tomar el lugar de la iglesia como agente de cambio en nuestras vidas. Dios no tiene plan B. La iglesia como es. Como dice en inglés, con todo y verrugas, ese es el único plan del Señor. Pues, ¿qué sucede? La iglesia opera como agente de cambio de vidas a través del discipulado y a través de la disciplina. Esos son dos caras de la misma moneda. Yo creo que por gracia de Dios, Crosspoint Español goza del favor de Dios en el área de discipular. Si me pudieran dar un poquito más de aquí en casa, nosotros gozamos del favor de Dios a la hora de discipular. Y yo me alegro por eso, porque mi impresión es que nosotros nos caemos bien. Amén. Es una bendición del Señor. Amén.
nos caemos bien y a la hora de ser agentes de ánimo, gente, ustedes se dejan usar por Dios. Yo quiero que usted sepa eso. Sin embargo, a pesar de eso, el tema de la disciplina, como nos dijo Kevin al principio, eso nunca va a dejar de ser necesario en la iglesia. Me temo que siempre lo vamos a necesitar. Es por esa razón que en esta mañana nos vamos a concentrar específicamente en esa faceta, la disciplina eclesiástica. Bueno, como pueden ver, el tema de hoy también se encuentra en el libro de Primera de Corintios. Estamos en Primera de Corintios 5. Busquen sus Biblias ahí, por favor. La Biblia se divide entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una vez llega el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios. Así que cuando llega a Primera de Corintios, busque el capítulo 5. Este libro se estima que fue escrito alrededor del 54-55 después de Cristo. Eso es lo que estiman los eruditos más conservadores. Pues, en este libro aprendemos sobre una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Esta iglesia, después que la fundó, se había desviado del camino y estaba empezando a darle problemas. Por eso, esta es una carta que contiene mucha corrección. Corrección con amor, porque él dice al principio, yo siempre doy gracias a Dios por ustedes. Él los reconoce como verdaderamente hermanos en la fe. Sin embargo, nunca deja de ser corrección. Las dos cosas pueden coexistir. Recuerden que Corinto era una ciudad próspera, era una ciudad sensual, era una ciudad decadente y la iglesia que estaba allí se componía en su mayoría de gentiles que se habían convertido al cristianismo. Pues esta iglesia necesitaba esa corrección porque estaba teniendo problemas tales como divisiones. Habían rivalidades entre bandos que se habían formado dentro de la iglesia, eso sucede. Había desorden en sus servicios, como habíamos visto. Había clasismo. La gente trataba a los demás de acuerdo a su posición en la sociedad. Imagínense, nosotros ahora comemos juntos y todo el mundo come juntos. Imagínense que aquí las comidas en las casas fueran divididas por clase social. Eso estaba sucediendo en Corinto. Y como vamos a ver hoy, también toleraba la inmoralidad. Pablo les dice, esencialmente, ustedes ya no tienen que vivir como esa sociedad inmoral que los rodea a ustedes, porque la identidad de ustedes ahora se encuentra en Jesús, se encuentra a través de la unión de ustedes con Cristo. Eso se parece mucho a lo que Pablo le dijo a los cristianos en Roma. Les dijo, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Así que la nueva identidad en Cristo nos da poder a cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Me siguen, verdad? Despierten. Yo estoy enfermo y estoy aquí. No estoy tan enfermo, no. Pero esta identidad en Cristo nos da poder individualmente, pero no solo eso. Yo creo que Pablo nos muestra en este pasaje que esa nueva identidad también nos confiere una gran autoridad. Eso debe ser un poquito sobrio, al saber que Dios le confiere a la iglesia como institución una autoridad. Nos confiere una autoridad para amonestar a las personas que son parte de ella, pero persisten en vivir en una desobediencia impenitente. No me oyeron. El Señor le da a su iglesia la autoridad para amonestar a las personas que son parte de ella, pero persisten en vivir en una desobediencia impenitente, sin arrepentirse, es lo que eso quiere decir. Una autoridad sobria, una autoridad que es solo para ser ejercida en casos específicos. Una autoridad que en último análisis está ahí para que esa persona que persiste en su rebeldía y no se arrepiente, para que esa persona pueda eventualmente volver en sí, aunque sea después de tocar fondo.
Porque qué difícil es eso para nosotros padres, ¿verdad? Permitir que los hijos aprendan a la mala. El Señor le da a la iglesia esa autoridad. Así que les invito a que lean este capítulo conmigo en su totalidad. Primera de Corintios 5 es una sección de la Biblia que pues, es controversial hoy en día y difícil de aceptar para muchos, pero sigue siendo parte de la palabra de Dios inspirada por nuestro Creador. Primera de Corintios 5, Nueva Biblia de las Américas. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe, ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esa acción fuera expulsado de medio de ustedes. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, mira el respaldo que tiene. Con el poder de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Esto es palabra del Señor para nosotros. Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. Tan pronto nosotros empezamos a trabajar, tan pronto nosotros nos integramos a la fuerza laboral, nos damos cuenta de una verdad muy importante. Existen personas con quienes es fácil trabajar y existen otras personas con quienes no es tan fácil trabajar. Están esas personas que hacen el trabajo un placer, un deleite, y están los otros. No, por supuesto, esto es puramente hipotético, ¿verdad? No. Les voy a hablar de dos personalidades hipotéticas que hacen el ambiente laboral más difícil. Mr. Jefe sin título y Mr. Título sin jefe. Estoy seguro que ninguno de ustedes ha conocido a nadie así, ¿verdad? No he conocido ni a Mr. Jefe sin título, ni a Mr. Título sin jefe. ¿Conoce uno? Quizá usted es uno de esos. Lo malo es que los que son nunca se dan cuenta. Bueno, Mr. Jefe sin título hace que el ambiente laboral sea más difícil porque esa persona se apropia de una autoridad que no le pertenece y trata de ejercerla sobre sus colegas.
Pues muchas veces este espécimen, Mr. Jefe sin título, sale y sobrevive en los espacios laborales debido a un vacío de autoridad dejado atrás por la personalidad. Número 2, Mr. Título sin jefe. Esta persona, Mr. Título sin jefe, aporta al caos en el espacio laboral porque rehúsa ejercer la autoridad que tiene. Hay situaciones donde todos los trabajadores están de acuerdo que lo mejor sería que Mr. Título sin jefe pusiera sus inseguridades a un lado y por el bien de la empresa pues ejerza la autoridad que ya tiene. ¿Verdad que sí? Pero esta persona es aprensiva a ejercer su autoridad, lo piensa 2 y 3 y 4 veces, porque ha visto que otros han abusado de su autoridad en el pasado. Pero nosotros sabemos que la solución no es dejar un vacío de autoridad. La solución no es huir de la autoridad. La solución es ejercer la autoridad correctamente. No me están siguiendo, tan dormidos. Cuando vemos abusos de autoridad, la solución no es dejar un vacío de autoridad, sino ejercer la autoridad correctamente. Nosotros como iglesia tenemos que admitir que en el pasado han habido abusos en el proceso de ejercer la autoridad para establecer disciplina en la iglesia. Sí, Señor. Nos tenemos que arrepentir. Pero por el bien de nuestras almas, la solución no es huir de esa responsabilidad. Más bien, en humildad, nosotros tenemos que someternos a la realidad de que Dios concede a la iglesia la autoridad y la responsabilidad de tomar los pasos necesarios para exhortar a su pueblo a vivir de acuerdo a su verdadera identidad. Cuando yo comparto el punto principal, siempre me gusta hacerlo lo más reducido posible. Y esto es, yo sé que me estoy saliendo de la regla, pero no sé cómo reducirlo más que eso. Dios concede a la iglesia, ¿qué concede? La autoridad y la responsabilidad de tomar los pasos necesarios para exhortar a los no creyentes. No, a su pueblo, a vivir de acuerdo a su verdadera identidad. Por lo tanto, esa exhortación no es injusta. Si usted es pueblo del Señor, usted tiene una nueva identidad y usted tiene un poder que el mundo no tiene. ¿Usted sabía eso? Bien. Bueno, en este punto central hay 3 palabras claves que creo que ilustran bien el pasaje de esta mañana. La palabra autoridad, la palabra responsabilidad y la palabra identidad. Bueno, si nos detenemos a considerar el pasaje de hoy, vamos a ver que los primeros versos en 1 Corintios 5 tratan con la responsabilidad que los corintios habían olvidado por estar pendientes a otros asuntos superficiales. La gente que no está haciendo lo que tiene que hacer por estar haciendo lo que no tiene que hacer. Vamos a ver cuál es el problema aquí. Este pasaje toma lugar después que Pablo le llama la atención por estarse dividiendo en bandos. Porque aparte de Pablo, la iglesia en Corinto pues había recibido instrucción de parte de otros líderes. Pues de la misma manera que hoy en día a los cristianos nos gusta mucho identificarnos con nuestros predicadores, celebridades favoritos, ¿verdad? Usted tiene el suyo, yo tengo el mío. Pues de esa manera, los corintios también lo estaban haciendo, pero de una manera que estaba causando divisiones entre ellos. Imagínense que esta iglesia se me divida entre los Matt Chandler, los Paul Washer y los MacArthur. Diego está tratando de no decir a qué bando pertenece. Te lo agradezco. Pues, ¿qué sucede? Haciendo algo que no tenían que estar haciendo, estaban siendo negligentes con su responsabilidad. Por eso Pablo les muestra que al concentrarse en las cosas que no importaban, ellos se habían vuelto negligentes. Comenzamos con el verso 1. En efecto, se oye que fuera de la iglesia, entre ustedes hay inmoralidad.
¿Qué tipo de inmoralidad? Gracias por preguntar. Una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. ¿A qué te refieres? Pues al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Pablo sin pelos en la lengua. ¿Con cuánta seriedad puede pecar un cristiano? Pero no se supone que los cristianos no metan la pata así. La pueden meter y hasta aquí. ¿Con cuánta seriedad puede pecar un verdadero cristiano? Gente, un cristiano puede llegar a pecar hasta el punto en que dicho pecado escandaliza hasta los que no son creyentes. Por esa razón nosotros tenemos que vivir conscientes, tenemos que vivir alertas a la realidad de que el enemigo está buscando tumbarnos. El enemigo está buscando tumbarnos. Perdone el lenguaje. El español me abandonó este momento. Gráfico. Perdonen el lenguaje gráfico. El enemigo está buscando castrar su efectividad para el reino de Dios. Y mientras más inmune al pecado usted se crea, más en peligro está de caer como guanábana. Mientras más inmune al pecado usted se crea, más en peligro está de caer como guanábana. Pues lo que agravaba esta situación, como les dije, era que los de la iglesia en Corinto, en vez de rectificar esta situación, pues más bien estaban pendientes a identificarse con el bando del predicador más prestigioso. Pero gente, ¿de qué vale que yo me identifique con Matt Chandler, con MacArthur o con Paul Washer si yo sé que en la iglesia hay un miembro que, profesando fe en Jesucristo, a la misma vez está sosteniendo una relación sexual con la esposa de su padre? ¿De qué vale? ¿De qué vale que yo diga que yo sigo a este y que yo soy parte de tal iglesia si no estoy pendiente a extender el cuidado que mi hermano necesita? Pablo muestra lo absurda que es esa situación. Verso 2. Ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Es un problema muy grande. Hemos perdido la habilidad de entristecernos por nuestro pecado. Hemos aprendido más bien a enorgullecernos de él. Cuando una iglesia solamente está preocupada por su reputación delante de la sociedad, se le va a olvidar su responsabilidad. Los corintios estaban tan pendientes a sentirse superiores a través de las conexiones que ellos tenían, que ellos fueron negligentes con un asunto que se supone que hubieran resuelto ahí en el momento. Y la acción de expulsar a ese miembro. ¿Me estoy inventando esto o está en la Biblia? Ahora, ¿cómo es posible que esto pase? Porque estamos hablando de un pecado tan malo y estamos hablando de una persona tan endurecida y tan obstinada que ni siquiera la sociedad decadente de Corinto que los rodeaba en ese entonces, que era completamente depravada, ni siquiera ellos hubieran tolerado esa situación. Ellos habrían hecho, espérate, lo suave. Pues eso pasó porque ellos estaban cegados por su arrogancia. Qué bueno que la arrogancia ya no es un problema en la iglesia, ¿verdad? Me alegró mucho que eso sea un asunto del pasado. Hoy en día esa arrogancia se manifiesta por muchas razones. Se manifiesta, no sé, la gente es arrogante por la denominación a la cual pertenece. Soy parte de la denominación más poderosa y con más dinero.
o soy parte de la iglesia con más asistencia, o soy parte de la iglesia con más presupuesto, o soy parte de una iglesia que está llena de miembros de renombre. Un comentarista sugiere que era probable que esta persona no había sido confrontada porque era alguien de posición y dinero. Porque hay gente que pues los encendemos en candela porque pues no tienen influencia, pero entonces a este lo pensamos 2 y 3 veces. Y si esa persona es confrontada, pues significaba que alguien que contribuía mucho se iba a ir. Así que vamos a hacernos la pregunta, ¿cuáles de esas razones nos caen a nosotros hoy? ¿Qué nos distrae de nuestra responsabilidad de rescatar a nuestros hermanos caídos? Perdonen que les grite. Pues uno puede gritar un poquito más a la iglesia de uno. Yo no grito de visita. ¿Qué nos distrae de nuestra responsabilidad de rescatar a nuestros hermanos caídos? Esa es la responsabilidad ante esas situaciones. Así que, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, número 1, en el verso 2, que la primera respuesta al pecado es llorar, es entristecerse. Es correcto que si usted ha pecado en contra del Señor, que usted endeche lo que ha hecho. Es correcto, es apropiado. Yo creo que en Mateo 5:4 Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Si nosotros, cuando nos acercamos a Dios cada día, tenemos esa costumbre, tenemos la costumbre de confesar nuestras culpas, porque mire, cada día que yo le oro a Dios, yo tengo algo nuevo que confesar. Me están mirando como si yo fuera el único, me están empezando a preocupar aquí. Bueno. Si nosotros cuando nos acercamos a Dios cada día tenemos la costumbre de confesar nuestros pecados, llamarlos por nombre y lamentarlos, lamentar nuestros pecados, pecados de acción, pecados de palabra, pecados de pensamiento. Si nosotros tenemos esa costumbre de reconocer esos pecados por los cuales Jesús tuvo que venir, sufrir y morir en la cruz, para que nosotros podamos venir ante la presencia de Dios sin que Él nos pulverice. Si nosotros tenemos esa costumbre de reconocer, confesar nuestros pecados ante el Señor, entonces eso nos va a enseñar que cuando nos toque la responsabilidad de confrontar el pecado de otra persona en medio nuestro, que hay que hacerlo con un corazón igual de compungido. Porque hay gente como que no tiene ningún problema con eso y como que son demasiado rapiditos para caerle encima a los demás. No, debe ser con el mismo trabajo que usted le da a confesar pecado. Con ese mismo corazón compungido, debemos buscar rescatar a nuestros hermanos. No con una actitud de superioridad. Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Los corintios no estaban pendientes del verdadero bienestar de este hombre porque irónicamente estaban pendientes a su reputación como iglesia sin darse cuenta de que esa misma actitud, los renuentes que estaban siendo para corregir a la persona que estaba en pecado, esa situación pues ya había manchado el testimonio de ellos en Corinto. Los no creyentes estaban escandalizados. Pero estaban tan distraídos que, como les dije, se habían vuelto negligentes con sus responsabilidades. Pablo les trae claridad en el verso 3. Yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado
al que cometió tal acción. Si hay una persona en medio nuestro que está sosteniendo una relación sexual con la esposa de su padre, usted no tiene que considerarlo ni orar por eso, ni preguntarse qué es lo que Dios dice en cuanto al asunto. Está bastante clarito. Tenemos responsabilidad y tenemos poder, tenemos autoridad, dice el verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Estamos hablando con nosotros, pecadores, fallidos, ministramos con la autoridad de Dios. Cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Eso tiene mucho más de lo que yo le voy a poder sacar en este momento, pero mire, por lo menos aquí Pablo nos está mostrando el cómo y el por qué del paso más severo en el proceso de disciplina eclesiástica, porque hay muchos pasos. Eso no es apunte, fuego, preparen. Hay un proceso. A eso se llega último. Este es el paso más severo y no siempre aplica. No siempre aplica. Por ejemplo, esto no aplica a alguien que, escúcheme, esto no aplica a alguien que ha pecado seriamente y me confiesa su pecado. Mira, metí la pata, hice esto. Está entristecido por lo que ha hecho. Lo confiesa, busca ayuda y busca luchar en contra de ese pecado. Esto no aplica a esa persona. Si una persona ha confesado su pecado y está luchando en contra de ese pecado y nosotros lo expulsamos de la iglesia, hemos hecho daño. Hemos hecho daño. No, esto es específicamente para alguien que se hace llamar creyente y a pesar de varias apelaciones, advertencias y ruegos, rehúsa cambiar su estilo de vida pecaminoso. De ahí en adelante, pues se tiene que tomar la decisión difícil de distanciarse de la persona impenitente. El procedimiento es estricto. Número 1, este proceso siempre comienza en privado. ¿Quién se ha atrevido a confrontar a alguien en privado? No es fácil, ¿verdad? Eso a mí me cuesta, eso me baja las rayitas. Cada vez que tengo que hacer eso, yo pierdo 3 años de vida. Hay gente que no tiene problema con eso por diferencia de personalidad. Eso a mí me come por dentro. Esto se empieza en privado y cara a cara. Si Jesús hubiera hablado de eso, ¿verdad? Mateo 18, comenzando con el verso 15. Si tu hermano peca, díselo a la gente de la iglesia. No dice eso. Si tu hermano peca, ponlo en Facebook. Si eres 50, 40, lo pones en Facebook. De ahí en adelante pues están todas las otras. Vamos a volver a esto, gente, ustedes me están distrayendo. Si tu hermano peca, no dice nada de eso, ve y repréndelo a solas. No, yo estoy viviendo momentos en mi vida. No es fácil porque la gente, hay casos donde por más amor que tú emplees en el proceso, la persona no está preparado para vivirlo y te dice del mal que tú vas a morir y te saca todas las cosas que... ¿Dice Dios que va a ser fácil? Pero este es el procedimiento. Nosotros no podemos correr al último paso sin morir un poco en el proceso.
Eso es lo que hace la iglesia que verdaderamente ama. Amén. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. O sea, que es el tipo de reprensión que busca ganárselo. Hay reprensiones y hay reprensiones. Esa es una de las cosas de mi mentor Chan Kilgore, el fundador de Crosspoint, que yo siempre recuerdo con amor. Ese hombre, hubo un par de veces que me tuvo que sentar a hablar conmigo y regañarme un poquito. Y yo salía de allí dándole las gracias. Ese hombre se ganaba a uno. Hasta a través de la corrección se ganaba a uno. Eso hace toda la diferencia, porque muchas veces nosotros traemos corrección y somos tan ácidos que somos repelentes. Se supone que nosotros aún buscando reprender a solas, lo hagamos de una manera que estemos buscando ganarnos a nuestros hermanos. ¿Ustedes vieron eso? Pero si no te escucha, entonces lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, entonces dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, un esfuerzo formal de parte de la institución para apelar a la persona, entonces sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Después que la persona persiste en rechazar invitaciones a arrepentirse, la responsabilidad de la iglesia es negar el privilegio de la confraternidad. Si la persona persiste en rechazar todas las apelaciones a arrepentirse, la responsabilidad de la iglesia es negar el privilegio de la confraternidad. Yo creo que eso es lo que la Biblia dice. Dios establece que una persona con un corazón endurecido no debe recibir la gracia que Él derrama sobre un pueblo penitente y en plena comunión. Una persona con un corazón endurecido no debe recibir la gracia que Dios derrama sobre un pueblo que es penitente y está en plena comunión. Vuelvan la semana que viene, por favor. Porque esto no se hace con una actitud vengativa. Esto se hace para la salvación de la persona. Pablo utiliza un lenguaje severo. Mire, yo no grito y esto está aquí callado. Porque no es el estilo mío, es este lenguaje. Yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que adornar. Yo me salgo en medio y dejo que la palabra hable. Amén. Y si usted entiende, reacciona así. Pablo utiliza un lenguaje severo para ilustrar lo que esto significa para un creyente que se está endureciendo con su pecado. Esto es posible. Por cabeza propia, se los digo. Le dice, entreguen a ese tal a Satanás. ¿Qué es eso? ¿Se ve eso en algún otro lugar de la Biblia? Primera de Timoteo 1:20. Pablo habla de Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Lo interesante es que uno está entregando esas personas en manos del enemigo para que a manos de Satanás, aún con la maldad y las malas intenciones que él tiene, Satanás termina siendo un instrumento de Dios. Así mismo. Dios usa al mismo Satanás para nuestro bien. Para que a través de todas las consecuencias que pasamos, eso nos haga abrir los ojos. Dios usa al enemigo como un instrumento para cambiar a los que verdaderamente son parte de su pueblo. Porque si eres de Dios, aún si tienes que aprender a la mala, aún si tienes que aprender a través de experimentar las consecuencias de tu terquedad, eso termina obrando para acercarte a Dios más que nunca.
por cabeza propia. Es por eso que el proceso de entregar a alguien a Satanás solo es posible, como dice el verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesús cuando estén reunidos. ¿Con qué actitud y con qué propósito corregimos a los demás? Yo le pido a Dios que ese nunca sea el caso conmigo, pero en el caso de esta persona, experimentar ese ostracismo recetado. Es un ostracismo recetado. Y vamos a llamarlo por nombre, aunque pues sea difícil de tragar. Experimentar ese ostracismo recetado, aunque resulte en la destrucción de su carne, también va a resultar en que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Todos los que somos padres nos podemos identificar con eso porque hemos estado en posiciones donde la disciplina, por más severa que sea, es con un buen propósito para nuestros hijos, para que ellos no destruyan sus propias vidas. Pues de esa misma manera, la disciplina se administra en fe de que la persona que la recibe pues tiene una nueva identidad basada en su unión con Cristo. Pues por eso, y como estamos en unión con Cristo, nosotros tenemos la responsabilidad de representar a nuestro Salvador correctamente. Y lo representamos bien cuando buscamos vivir en obediencia a sus mandamientos. Porque la desobediencia es infecciosa. Verso 6. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura... Yo sé hablar. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? ¿Qué es lo que amenazaba con fermentarlo? El pecado de la persona, la fornicación incestuosa del tipo este, o la arrogancia que ellos estaban mostrando. Sí, las dos cosas. Por eso los exhorta en el verso 7. Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. ¿Qué es este lenguaje de levadura vieja, levadura nueva? Bueno, Pablo está usando la observación judía de la Pascua como una ilustración. Yo no sé cocinar, yo doy gracias a Dios por Carmen todos los días, pero yo tengo entendido que la levadura que se usaba para hacer el pan acumulaba impurezas. Así que en la Pascua se botaba la levadura vieja. Así que aquí la levadura representa el pecado que se riega y corrompe. Y de esa misma manera, pues la iglesia debe remover tanto al pecador impenitente como a la arrogancia que los tiene. Ante Dios tenemos una nueva identidad que es basada en Cristo. Pablo exhorta a los corintios a que actúen de acuerdo a esa nueva identidad. En el verso 7 le dice que es porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. O sea que nosotros hemos sido redimidos a través de un sacrificio. Esa redención a usted no le salió en nada. Voy a ser puertorriqueño, no le salió en nada. Se la regalaron. Pero esa redención no es barata. Esa redención no fue barata. Para que Dios nos acepte en su presencia y nosotros pudiéramos cantarle juntos en esta mañana, Dios tuvo primero que matar a su Hijo. Y esta redención que no es barata tiene el poder para cambiarnos, tiene el poder para transformarnos. El mismo Cristo que nos perdona a través de su sacrificio también nos purifica. Esas dos cosas llegan juntas a nuestras vidas. En este lado de la eternidad, pues vamos a ser perfectos, pues. Quizá mama, pero no. En este lado de la eternidad, ninguno de nosotros va a ser perfectos. Ninguno de nosotros va a ser perfecto. No te rías, Maridel. Nosotros vamos a seguir luchando en contra del pecado por el resto de nuestras vidas. Pero si tú eres parte del pueblo de Dios, el pecado te debe dar una actitud de quebrantamiento. Si eres parte del pueblo de Dios,
tu pecado debería traerte tristeza. Amén. No es que no vamos a pecar, sino que debemos ser diligentes para luchar en contra del pecado cuando lo encontremos, cuando lo reconozcamos en nosotros. ¿Y sabes cómo se hace esto? Esto se hace viviendo vidas abiertas y auténticas. Esto no se hace cuando fingimos que somos más santos que nadie. Y entonces cuando estamos luchando con nuestros pecados nos desaparecemos de la iglesia porque no quiero que me vean. Eso es lo que quiere decir el verso 8. Sigue utilizando la ilustración de la Pascua. Por tanto, celebremos la fiesta no con levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. O sea, no finjas que estás viviendo una vida perfecta. No, vive sinceramente. Si el Señor te está dando victoria en tu lucha con el pecado, amén, compártelo. Eso edifica, eso aumenta nuestra fe. Amén. Cuando estés luchando, compártelo también. Compártelo también. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Te conoces a ti misma? En mi lenguaje caribeño, ¿sabes la pata de la cual cojeas? Una de las preguntas importantes para los pastores que nosotros evaluamos. Si el enemigo quisiera tumbarte, ¿cómo lo haría? ¿Puedes responder esa pregunta? Yo sé específicamente cómo. Y eso nos ayuda en nuestra lucha con el pecado. Por eso, la gente te conoce porque eres una persona sincera. O te conoce porque eres una persona que siempre quiere ser el más santo en esa reunión. ¿Qué impresión tú le das a la gente que está a tu alrededor? ¿Te presentas ante los demás como el ejemplo de mayor moralidad? ¿O estás celebrando la fiesta con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad? La santidad en la vida del creyente, la perseverancia en la vida del creyente, eso viene como un fruto de saber que en Cristo tenemos un abogado. Eso viene como fruto de saber que Cristo está de nuestra parte cuando nosotros llegamos a Él confesando nuestras faltas. Eso viene como fruto cuando sabemos que tenemos un sacerdote delante de nuestro Padre en los cielos. Amén. Es por eso que el autor de Hebreos exhorta en Hebreos 10, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, o sea, el sufrimiento de Jesús en su lugar es lo que le da a usted derecho para acercarse al lugar santísimo. Puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por un camino nuevo y vivo que Jesús inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Ya que tenemos ese acceso, puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. ¿Para qué usted tiene que hacer? ¿Para qué usted se tiene que hacer? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe de que usted es aceptado en Cristo. Amén. A pesar de su pecado. Teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Pues como tenemos esa garantía, a la luz de esa garantía, teniendo certeza de esa indicativa, entonces recibimos la sección imperativa. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. Amén. Si nosotros no vivimos recordando lo que Jesús ha hecho por nosotros, entonces vamos a descuidar nuestro deber, vamos a descuidar nuestra responsabilidad. Y al descuidar ese deber, número uno, pues no nos vamos a buscar. No nos va a importar buscarnos y estar juntos. Y número dos, no vamos a ser diligentes para exhortar a la gente. Este asunto de exhortarnos es un asunto amplio. Incluye animar e incluye corregir. Todo eso es parte de exhortar.
si su personalidad es como la mía, pues entonces la corrección, por más necesaria que sea, pues no es algo que consideramos placentero, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, usted sabe que nos concede esa autoridad. Pero a la hora de ejercer esa autoridad para nosotros exhortar, Pablo nos dice que primero tenemos que ejercitar un poquito de discernimiento. Verso 9. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Es por eso que mis amigos son nada más cristianos reformados, amilenialistas. ¿Es eso lo que quiere decir? Eso no es lo que quiere decir. Gracias, Pablo, por clarificar. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. O sea, no hay que meterse en un monasterio. Se supone que vivamos vidas misionales, vidas que le dan la bienvenida a los que no son creyentes. Vidas que toleran un poquito de reguero. Vidas que toleran un poco de reguero con tal de alcanzar a los que no son parte de nosotros todavía. Cuando Pablo nos exhorta a no andar en compañía de personas inmorales, se refiere en el verso 11 a que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral o avaro. Es avaro, la palabra es ya, no es esdrújula, no es avaro, es avaro. Digan conmigo, avaro. Es inmoral o avaro o idólatra o difamador. ¿Cuánta gente que se llama creyente son difamadores? O borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Si usted es creyente y usted engaña y estafa y difama, este pasaje habla de usted severamente. Alguien que se identifica como creyente y persiste en no arrepentirse. Una vez más, la responsabilidad de la iglesia es negar el privilegio de la confraternidad. Una persona con un corazón endurecido no debe recibir la gracia que Dios imparte a una comunidad penitente. Verso 12, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Y eso lo vemos tanto. Iglesias que se dedican a decir qué buenos somos nosotros y qué malos son los demás. Qué buenos somos los reformados y qué malos son los arminianos. Qué buenos somos los que votamos por tal partido y qué malos son los que votan por el otro. Mientras tanto, hay todo tipo de desastre dentro de la iglesia y no hacen nada. Nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir a los no creyentes, vengan como vengan. Si tengo que serles explícito, gente, cualquier cosa que usted cree que tenga que cambiar, que usted tenga que hablar, venga donde mí primero. No se ponga a imponer estándares ni a decirle a alguien que se sienta o se ponga de pie o qué sé yo. Venga donde mí, yo me encargo. Tenemos que recibir al no creyente, venga como venga. Porque si no conocen el evangelio de salvación, como dice el verso 13, Dios juzga a los que están afuera, no le toca a usted, no me toca a mí. Pablo entonces termina este pasaje pues poniéndolo todo en arroz y habichuelas. Expulsen al malvado de entre ustedes. Amén. Ay, Señor. No se puede vivir en desobediencia impenitente y también disfrutar del beneficio de la comunidad. Es a nosotros que nos toca hacer cumplir esta responsabilidad. Es una responsabilidad corporativa. El propósito de esta responsabilidad
es restaurar. Y ahora les voy a poner una cita bastante extendida de quien en vida fuera el teólogo pentecostal Gordon Fee. Él lo explica de la siguiente manera. Dice, para que no se inicie demasiado rápido un proceso de excomunión que finalmente nos elimine a todos, conviene hacer algunas observaciones sobre el texto en general. Número 1, la disciplina de la iglesia no es asunto de uno o unos pocos, no es asunto del pastor, no es asunto de los líderes. Aunque Pablo como apóstol pronunció la sentencia proféticamente, el pecado mismo era conocido por todos y lo había contaminado todo, así que la acción debía ser asunto de todos. Eso es algo en lo que tenemos que estar envueltos unánimemente. Me salió. Número 2, la razón última de tal disciplina es sanidad, no juicio. Para que esto suceda se necesita una comunidad especialmente amorosa y redentora, donde el poder del Señor Jesús sea una parte regular de la vida corporativa. Crosspoint Español, yo creo que eso lo describe ustedes. Amén. Y cuando tenemos ese privilegio, como dice el hombre araña, pues también tenemos responsabilidad. Número 3, según el resto del pasaje, el problema verdaderamente estaba afectando la vida de toda la comunidad. La disciplina de este tipo debería reservarse para tales pecados contaminantes. Interesante, ¿verdad? Bueno, habrá veces que tendremos que procurar que, como dice en el poder de nuestro Señor Jesús, nuestro hermano sea entregado al enemigo para que a través de la destrucción de su cuerpo su alma se salve. En muchos casos es solamente a través de la miseria que nosotros despertamos de nuestro estupor y vemos a Cristo. Pero por más que nos parte el corazón, si resulta en la salvación del alma de la persona, va a valer la pena aplicar, como le dicen los americanos, el tough love. Va a valer la pena dejar que experimentes las consecuencias de tu terquedad. Pero no hay que llegar a ese punto. La palabra de Dios nos dice que el mismo sacrificio que ha comprado nuestra salvación también nos da el poder para abandonar el pecado que nos esclaviza. Tito 2 dice, nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Tenemos acceso a ese poder. Le voy a pedir al equipo de adoración que pase al frente. Mientras el equipo toma sus lugares, pues les voy a exhortar a que no se distraigan durante esta transición y a que preparen sus corazones para recordar juntos el sacrificio, que como les dije, el sacrificio que ha comprado nuestra salvación. Y también nos da el poder para abandonar el pecado que nos esclaviza. Vamos a recordar ese sacrificio participando juntos en la cena del Señor.